Metales y metalurgia. La historia de los metales y su conocimiento por el hombre es la historia misma del desarrollo de la humanidad. A todas partes a donde vemos hay metales, tal vez en su pluma o lápiz, en la mesa o silla en que trabaja, en las ventanas, en un automóvil, en un poste, en las varillas del edificio que habita, en su reloj, sus pantalones o sus bolsillos. Todos ellos han sido elaborados por el hombre gracias a la química metalúrgica. Hacia 3000 años antes de Cristo se descubrieron algunos minerales con cobre y arsénico, que al transformarse en metales generaban una aleación más dura y resistente que el cobre solo. Este fue el primer metal que se utilizó para algo más que adorno. Con él se fabricaron herramientas que suplieron a las de piedra. Alrededor de 200 años antes de Cristo, el bronce se empleó sobre todo para la fabricación de herramientas, armas y armaduras. Un ejército sin armas de este metal se encontraba indefenso ante sus posibles atacantes. De ahí que los forjadores de aquella época gozaran de un enorme prestigio. Los elementos metálicos, así como el resto de elementos, se encuentran ordenados en un sistema denominado tabla periódica. La mayoría de elementos en esta tabla son los metales. Los metales tienen conductividades eléctricas y térmicas superiores, lustre característico y la capacidad de deformarse bajo presión sin romperse. Los metales se diferencian del resto de elementos fundamentalmente en el tipo de enlace que constituyen sus átomos. Se trata de un enlace metálico y en él los electrones forman una nube que se mueve rodeando todos los núcleos. Este tipo de enlace es el que les confiere las propiedades de condición eléctrica, brillo, etc. Hay todo tipo de metales, metales pesados, metales preciosos, metales ferrosos, metales no ferrosos y el mercado de metales es muy importante en la economía mundial. Para lograr obtenerlos en forma elemental, los compuestos que constituyen los metales requieren ser tratados químicamente. El procesamiento a gran escala de los minerales metálicos para obtener los metales libres recibe el nombre de metalurgia. La metalurgia es la ciencia y tecnología de la separación de los metales a partir de sus menas y aleaciones. Una aleación es una disolución sólida de dos o más metales con uno o más no metales. Procesos metalúrgicos. Galvanizado. Puede ser en caliente o mecánico, que funciona a temperatura ambiente, no se aplica electricidad y sin calor. El galvanizado consiste en un proceso sencillo, el que no tiene complicación como otros procesos de protección contra la corrosión. Este proceso produce una protección catódica. Esto es por el hecho de que el potencial de reducción de zinc es más negativo que el del hierro, con menos 0.44 y menos 0.76 respectivamente. El proceso de galvanizado consta de 3 etapas básicamente, que son preparación de la superficie, galvanizado e inspección. Preparación de la superficie. Es la etapa más importante, ya que cuando el recubrimiento falla con anterioridad al término de su esperada vida útil, se debe a una inadecuada preparación de la superficie. Este se puede dividir en desengrasado, que es la etapa que requiere que la superficie de metal base esté sustancialmente libre de grasas y aceites, que puede provenir de algún proceso como el maquinado o escamas y muchas resultantes de tratamientos químicos, soldaduras o pinturas. A fin de lograr un recubrimiento, deberán eliminarse todas las suciedades o impurezas perjudiciales. De lo contrario, se obtendrán recubrimientos que no sean adherentes. Además, se debe evitar que la materia grasa contenga las soluciones posteriores. En la mayoría de las cosas se emplean soluciones limpiadoras alcalinas ligeramente básicas. La materia alcalina más usada es la soda cuántica, en una proporción de 1 kilogramo de soda por cada 12 litros de agua y a una temperatura de 85 grados centígrados aproximadamente. En el caso de piezas mecánicas en que los aceites son sulfonados, es conveniente utilizar soluciones acuosas de hidróxido de sodio o algún detergente en solución acuosa. El bañado. En esta etapa la pieza pasa por agua caliente entre 80 y 90 grados centígrados. Tiene por objeto despojar de todo vestigio alcalíneo,
proveniente de la acción limpiadora anterior. Un enjuague deficiente anulará el objeto de cada uno de los otros procesos en el ciclo de recubrimiento. Esto causará piezas manchadas, desprendimientos de partículas protectoras y soluciones contaminadas. El decapado. Durante la fabricación de piezas metálicas se produce óxido, que debe ser eliminado como parte importante de los procesos de acabado de los metales. Este procedimiento se efectúa por inmersión de las piezas metálicas en soluciones ácidas. La mayoría de las operaciones de decapado consisten simplemente en la disolución de las capas de óxido en el calcio. Cuando la capa de óxido es uniforme y todas las superficies han estado igualmente expuestas al ácido, el trabajo puede ser extraído tan pronto esté libre de la capa de óxido, evitando de este modo cualquier ataque serio al metal. Cuando la acción decapadora no es pareja, debido a que la capa de óxido no es uniforme o por otros factores, con frecuencia hay exceso de ataque de algún área. Esto produce una superficie extremadamente áspera e inutilizada, el trabajo para muchas aplicaciones. Para evitar esto, se le agrega al baño decapado inhibidores para reducir el grado de ataque en el metal. Para el caso de decapado con ácido sulfúrico, la concentración de ácido y la temperatura por seleccionar está relacionada con el factor económico. El rendimiento óptimo de decapado se considera empleando una concentración de un 7% al 9%, una temperatura entre 60 y 80 grados centígrados. De esta forma se minimiza el sobrecapado. Durante el proceso de concentración de ácido disminuye gradualmente a medida que el contenido de sales de hierro aumenta. En un baño de ácido sulfúrico que posee una concentración de sales de un 12%, tenemos una acción decapadora que disminuye alrededor de un 90%. Para el decapado con ácido clorhídrico, el cual es usado en menor proporción que el sulfúrico, debido a que es más costoso y produce el desprendimiento de vapores tóxicos, este se usa en muchos establecimientos pues proporciona una buena velocidad de decapado a temperatura ambiente. La acción de ácido clorhídrico aumenta a medida que se sube la concentración de las sales de hierro disueltas en él. Un baño de ácido clorhídrico con un contenido de 16% de hierro tiene una velocidad de decapado 4 veces mayor que su velocidad original. En todo el decapado, la agitación de la solución ácida es ventajosa, ya que aumenta la acción del ácido y la mantiene uniforme sobre la superficie de trabajo. El bañado. En esta etapa se produce una disolución completa del ácido y las sales de óxido de hierro, producidas en las etapas de decapado mediante la inmersión de las piezas en un baño que comúnmente es de agua fría. El baño fundante es la etapa final de la preparación de la superficie. Aún las piezas se someten a un baño de sal flux en la que se eliminan óxidos y previene contra la formación de otros óxidos en la superficie del metal antes del galvanizado. Los fundentes aceleran la fusión de los metales, es decir, que la combinación entre hierro y zinc sea más rápida, y esto se puede clasificar en fundantes líquidos y espumantes sobre el zinc fundido. Aun cuando estos fundantes tienen sus limitaciones y condiciones especiales de uso, prácticamente toda la clase de metales pueden ser galvanizados con cualquiera de estos fundentes. Galvanizado mecánico. Es el proceso que funciona a temperatura ambiente, en el cual los recubrimientos de metal son aplicados sin electricidad y sin calor. El revestimiento puede ser aplacado sobre piezas de acero con alto y bajo carbono, acero empleado, acero nitrado, algunos aceros inoxidables, latón, bronce, cobre y aluminio. La uniformidad del grosor varía en 20%, son más solubles y con mejor uniformidad que el galvanizado en caliente. Mecanismo. El procedimiento en sí es una reacción simultánea de depositación metálica catódica y de oxidación anódica de reductor. Este proceso también consta de varias etapas: preparación de la superficie, descripción del proceso, separación, enjuague y remoción de agua y secado. Preparación de la superficie. Se efectúan las operaciones similares a las descritas en el proceso de galvanizado en caliente, tales como desengrasado, baño de agua caliente y decapado. Descripción del proceso. En la etapa anterior, las piezas son puestas en un barril giratorio junto con bolitas de vidrio, agua templada y sustancias químicas acondicionadoras de superficie. La pasta de bolitas es de 2 o más tamaños, que varían entre .006 pulgadas a .25. Las bolitas ejercen una fricción de acción
que ayuda a la eliminación de óxido durante una etapa de preparación de superficie y amortigua las piezas pesadas. La calidad y forma efectuarán la eficiencia del revestimiento. En las dimensiones de los huecos, ranuras y radios internos de la pieza determinarán las dimensiones y forma de las bolitas. Las sustancias químicas que acondicionan la superficie son agregadas para eliminar óxidos, escamas, carbonatos y proporcionar el pH adecuado para reducir la reacción de revestimiento. Además, todas estas sustancias químicas son generalmente dañadas para ser compatibles con las etapas subsiguientes, eliminando el lavado entre cada etapa. Después de terminar de acondicionar la superficie, las sustancias químicas promotoras o aceleradoras son agregadas a la carga dentro del tambor giratorio. Los promotores ayudan a controlar la reacción y el tamaño de los aglomerados de polvo metálico de recubrimiento. Una segunda función es hacer que las partículas metálicas migren y se adhieran a la superficie metálica limpia del objeto que va a ser recubierto. Una tercera función es reducir la fricción interna en la pasta de galvanizado para mejorar el flujo de materiales hacia adentro y hacia afuera de las áreas huecas. En este ambiente es agregado el polvo protector al barril. La cantidad depende de las piezas y espesor del revestimiento deseado. El proceso es independiente del tiempo de platinado. La cantidad total de polvo metálico se agrega en dosis de metal más pequeña que ayudan proporcionando un revestimiento más uniforme. Hay muchos tamaños y grados de polvos metálicos. El ciclo de galvanizado dura entre 30 y 45 minutos. Separado. En esta etapa se separa la pasta de las bolitas de impacto de la pieza procesada a la operación siguiente. El separador puede ser un arnero vibrador, una cinta magnética o combinación de ellas. Enjuague. Se efectúa un procedimiento parecido al descrito en el galvanizado en caliente, con el objetivo de eliminar restos de solución de la etapa previa que puede causar deterioro o manchas en las piezas. Remoción de agua y secado. Es importante el secado rápido para prevenir manchas o marcas de agua sobre las piezas recubiertas, esto en cuanto a su apariencia. Por otra parte, se debe de quitar toda la humedad residual de hendidura, lo que podría ser una fuente de corrosión. Existen numerosas técnicas de secado, dentro de las cuales la más común es la del secado de túnel para secado continuo como correa transportadora. Galvanizado en frío. El galvanizado frío se usa para estructuras de acero aplicando el galvanizado en frío en un espesor de 75 micrones. Se logra la misma protección que el galvanizado en caliente. Reparación de galvanizado dañado. Se utiliza para reparar galvanizado en caliente, dañado por soldadura, corte, quemadura, sillazamiento, etc. Reparación de superficies galvanizadas. Se utiliza para regenerar superficies galvanizadas en caliente erosionadas por el tiempo. Protección de soldaduras. Las soldaduras son susceptibles de corroerse, dado que el área soldada tiene un potencial eléctrico distinto al del metal de la base. Al aplicar el galvanizado en frío sobre las costuras de soldaduras y a su alrededor, inhibe la corrosión de estos mediante protección galvánica. Preparamiento del metal base. Se requiere que el acero esté libre de óxidos y aceite. Esto puede lograr mediante una limpieza mecánica con cepillo de alambre o arenado. También, dependiendo de la situación, se emplean métodos químicos para la limpieza. Recubrimiento posgalvanizado. El galvanizado en caliente permite el uso de pinturas protectoras o decorativas, sin necesidad de ningún pretratamiento. La pintura puede aplicarse directamente sobre la superficie galvanizada. Las conclusiones que sacamos de este procedimiento es que el galvanizado en frío es una alternativa equivalente al galvanizado en caliente respecto a su resistencia a la corrosión. Se puede utilizar para estructuras nuevas o sobre galvanizado dañado. Puede ser fácilmente aplicada en terreno por el usuario. Es una alternativa válida para aquellas zonas que están alejadas de plantas galvanizadoras o para manutención de estructuras de terreno. Anodizado. Cuando escuchamos la palabra anodizado, lo primero en lo que pensamos es en el colorado de las piezas de aluminio. En parte es así, pero el proceso de anodizado es una forma de proteger el aluminio contra agentes atmosféricos. Luego del extraído o decapatado, este metal entra en contacto con el aire y forma por sí solo una delgada película de óxido con un espesor más o menos de 0.01 micrones, denominada óxido de aluminio. Esta tiene algunas mínimas propiedades protectoras.
El proceso de anodizado consiste en obtener de manera artificial películas de óxido de mucho más espesor y con mejores características de protección que las capas naturales. Estas se obtienen mediante procesos químicos y electrolíticos. Artificialmente se pueden obtener películas en las que el espesor es de 25 a 30 micrones, en el que el tratamiento de protección o decoración es de casi 100 micrones con el procedimiento de endurecido superficial, anodizado duro. Elementos. Debemos contar con un recipiente de plástico donde quedan las piezas totalmente sumergidas en la solución y sin tocarse entre sí. También tendremos que colocar dentro del mismo un termómetro que nos permita controlar la temperatura del electrolito. El baño debe mantenerse a unos 20 grados centígrados de temperatura. Como el mismo proceso genera calor, es que necesitamos una bandeja con agua donde poder refrigerar el recipiente de anodizado. En algunos casos necesitaremos colocar algo de hielo en el agua para mantener la temperatura. Para sostener las piezas dentro del electrolito, utilizaremos un listón de madera en el que colocaremos algunos clavos en sus laterales. Unimos estos mediante un cable de cobre para que estén conectados eléctricamente entre sí. Las piezas, denominadas ánodos, y que conectamos al positivo, estarán sostenidas de manera sumergida en el fondo electrolítico y estará formado por un aro de plomo con un diámetro un poco menor al de un recipiente. Clavamos en él una barrera de aluminio que salga fuera del líquido para que podamos enviarle corriente a través de ella. Lo último que falta en una corriente que puede ser cargador de baterías de 12 voltios, algunos cables, cocodrilos y tester. El proceso de anodizado muy simple. Cuando tenemos todos los elementos, lo primero que debemos hacer es preparar el electrolito. El más común consiste en una solución de ácido sulfúrico al 20% en agua a una temperatura de 20 grados centígrados. Es muy aconsejable trabajar durante todo el proceso con gafas y guantes protectores. Luego de un tiempo la disolución se enfriará y estará listo para su utilización. Lo verteremos dentro del recipiente de anodizado. A continuación sumergiremos el cátodo, colocamos el termómetro de manera que podamos controlarlo sin obtener que moverlo. Apoyaremos el listón de manera con los clavos sobre este. Si conectamos con tester, los conectamos de manera que podamos medir el voltaje y el amperaje que circula por todo el circuito. El primer paso consiste en tener ya listas todas las piezas que vayamos a anodizar. Esto quiere decir que hay que tener terminada la superficie. Si queremos que la pieza quede con una terminación brilloso tipo laca, esta deberá pulirse antes de ser tratada. Por el contrario, si queremos que tenga una terminación mate, esta debe arenarse o esmerilarse. Algo muy importante y que a menudo se cometen errores es en la forma de conectar las piezas al conductor de electricidad, del cual suponemos dentro del electrolito. Este debe ser también de aluminio. Lo importante de este paso radica en que si la unión de la pieza con el alambre no es firme, el alambre se oxida produciéndose en él una capa aislada que no permite la circulación de la corriente hacia la pieza y la electrólisis se detiene. Una vez que tenemos las piezas firmemente unidas al conductor, procedemos a desengrasarlas sumergiéndolas en una solución alcalina, compuesta de hidróxido de sodio o soda cáustica, al 5% en agua, a una temperatura de 50 o 60 grados centígrados. Mantenemos las piezas dentro durante 2 o 3 minutos, luego las retiraremos y lavamos en abundante agua, pero sin tocarla, ya que volveríamos a ensuciar la superficie de las mismas. A partir de aquí es conveniente trabajar con una pieza de guantes de látex y tomar las piezas solo del conductor que instalamos antes. Luego del lavado, las piezas deben sumergirse en una solución ácida para neutralizar cualquier vestigio que pudiera haber quedado del baño anterior. Esta solución la preparamos con ácido clorhídrico al 50% en agua a temperatura ambiente. Sumergiremos las piezas solo de 2 a 5 segundos solamente y volveremos a lavarla en abundante agua limpia. Luego de esto, las piezas estarán listas para el proceso de anodizado. Recordaremos que no se debe tocar ni siquiera con los guantes, ya que de hacerlo las piezas presentarán unas manchas en su acabado final. Luego del lavado y aún húmedas, las sujetamos de los clavos mediante unas pinzas cocodrilo, teniendo la precaución de que estos no se toquen entre sí, ni siquiera con el recipiente. Cuando tenemos todo en su lugar, conectamos el negativo al transformador del aro plomo, cátodo, y el positivo a las piezas, ánodo. El tiempo necesario para la electrólisis le tendremos que calcular en base a la superficie de las piezas. Esto es para que la película de óxido se desarrolle de manera adecuada, manteniendo una porosidad que nos permita teñirla.
Debemos suministrarle un flujo de corriente comprendido entre 1 y 1.5 amperes por diámetro cuadrado, con un voltaje de entre 13 y 17 voltios aproximadamente. Veremos enseguida cómo comienzan a desprenderse burbujas del cátodo. Estas son de hidrógenos procedentes de la descomposición electrolítica del agua, por lo que se debe trabajar en un lugar bien aireado, preferiblemente cerca de una ventana. A medida que pase el tiempo, observaremos cómo el amperaje que consume el proceso va decayendo. Además, así comprobaremos las capacidades negativas para conducir la electricidad del óxido. Esto nos indica que todo es correcto. Cuando transcurrió el tiempo que establecimos anteriormente, cortaremos la corriente, retiraremos las piezas y las lavaremos otra vez en agua limpia sin tocarlas. En este momento las piezas están listas para el teñido final, por su estructura porosa. La capacidad de óxido formada en este medio sulfúrico se asemeja a la textil y puede ser teñida por medio de colorantes formulados para estas industrias. Existen también pinturas especializadas y más adecuadas para este proceso en sí, pero le damos una temperatura aproximada de 30 a 40 grados y sumergiendo las piezas dentro. El tiempo necesario lo damos observando el grado de color que va tomando las piezas. Una vez teñida solo falta el sello final, la capa anódica de aluminio, coloreada. Es todavía una estructura porosa de óxido y debe ser sometida a un tratamiento de eliminación de su propiedad absorbente, que garantice la estabilidad química y de color frente a la luz solar. Si no hacemos este coloreado se irá perdiendo con el paso del tiempo o se nos manchará el contacto con otro agente líquido. El sellado es tan simple con todo el proceso. Consiste en sumergir las piezas en agua destilada hirviendo durante 2 o 3 minutos. Lo que logramos con esto es cerrar los poros de la capa anódica mediante un proceso hidrotermal, con lo cual evitamos el ataque o la modificación de esta por cualquier agente externo. Metalizado. Metalización comprende todos aquellos procedimientos de revestimiento, superficies que tienen por objeto depositar una capa metálica o aleación destinada a proporcionar una protección contra la corrosión o mejorar sus propiedades superficiales mediante operaciones de decapatado, esmerilado y pulimentado. Gases para el proceso de metalizado. El rociado térmico se ha convertido en un proceso importante, tanto en la fabricación de partes nuevas como en la reparación de partes existentes. Hay muchos recubrimientos que pueden aplicarse con este proceso. Su aplicación como clasificada de acuerdo al material al cual se aplica el metalizado, el funcionamiento de la pieza y el tipo de energía a utilizarse en el proceso. Es esencial usar el gas correcto dependiendo de la fuente de energía a utilizarse. Metalizado oxicombustible de alta velocidad. El proceso oxicombustible de alta velocidad es usado en varias industrias, tales como la aeronáutica, equipos para petróleo y aceites, turbinas, etc. Este proceso puede ser usado dependiendo de las propiedades del polvo, cerámicos, metales, carburos, con varios gases combustibles tales como hidrógenos, acetileno o querosene. Este último caso, el suministro de oxígeno es hecho a alta presión y tasa de flujo. Este proceso tiene la ventaja de producir un metalizado de alta densidad y espesor cuando se usa enfriamiento por óxido de carbono. Metalizado por plasma. Este proceso es usado en la industria automotriz, válvulas, aeronáuticas, motores de jet, plantas de energía, turbinas de gas, imprenta, cilindros, pulpa y papel, cilindros, etc. Y suministros para implantes médicos donde se requiere alta calidad y confiabilidad. Metalizado por polvo. La implicación involucra piezas de superficie ásperas, como moldes, donde se hace uso de pistolas manuales para polvo, con procesos de llama oxiacetilénica. Metalizado por alambre. Metalizado térmico. Metalizado por alambre con llama anticorrosión o metalizado extrarresistente. Este proceso es ampliamente utilizado tanto en forma manual como automática. Hace uso de una llama oxicombustible y gas comprimido para alimentar el alambre. Si se necesita un metalizado anticorrosión y extrarresistente para proveer un depósito de alta calidad, obteniéndose una solución efectiva en términos de costos que optimiza el consumo del alambre. Cromado. El cromado se emplea para proteger a otros metales, dándoles el nombre de cromado. Hay dos tipos de cromados, el cromado brillante, que sirve para obtener decorativos, y el cromado duro. Se emplea para la fabricación de aceros inoxidables y aceros para herramientas. Preparación de la mena. En el tratamiento preliminar de una mena, el mineral deseado se separa de los materiales de desecho, casi siempre arcillas y minerales silicatos, que en general reciben el nombre de ganga. Un método muy utilizado para llevar a cabo esta separación se denomina flotación.
En este proceso, la mena se muele finamente y se vierte en agua que contiene aceite y detergente. La mezcla líquida se bate o se le introduce aire para formar una espuma. El aceite moja las partículas del mineral de manera selectiva y las arrastra hacia la superficie de la espuma, mientras que la ganga se deposita en el fondo. La espuma se recolecta, se rompe y se seca para recuperar las partículas de minerales. Otro proceso de separación física emplea las propiedades magnéticas de ciertos minerales. Los metales ferromagnéticos son fuertemente atraídos por los imanes. Materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos, compuestos de hierro y sus aleaciones con cobalto, tungsteno, níquel, aluminio y otros metales, son los materiales magnéticos más comunes y se utilizan para el diseño y constitución de núcleos de los transformadores y máquinas eléctricas. En un transformador se usan para maximizar el acoplamiento entre los devanados, así como para disminuir la corriente de excitación necesaria para la operación del transformador. En las máquinas eléctricas se usan los materiales ferromagnéticos para dar forma a los campos, de modo que se logran hacer máximas las características de su producción de par. Estos materiales han evolucionado mucho, con el paso del tiempo, lo que implica más eficacia, reducción de volúmenes y costo, en el diseño de transformadores y máquinas eléctricas. Algunas propiedades de los materiales ferromagnéticos son: aparecer una gran inducción magnética al aplicarle un campo magnético, permitir concentrar con facilidad líneas de campo magnético acumulado de densidad de flujo magnético elevado, permite que las máquinas eléctricas tengan volúmenes razonables y costos menos excesivos. Algunas características de los materiales ferromagnéticos se caracterizan por uno o varios de los siguientes atributos. Pueden imanarse mucho más fácilmente que los demás materiales. Esta característica viene indicada por una gran permeabilidad relativa. Tienen una inducción magnética intrínseca máxima muy elevada. Conservan la imanación cuando se suprime el campo. Tienden a oponerse a la inversión del sentido de la imanación una vez imanados. En particular, el mineral magnetita se puede separar de la ganga utilizando un electroimán. Otro metal ferromagnético es el cobalto. El mercurio forma amalgamas con numerosos metales. Una amalgama es una aleación de mercurio con otro metal o metales. Por ello, se utiliza mercurio para extraer un metal de su mena. El mercurio disuelve la plata y el oro contenidos en una mena para formar una amalgama líquida, que se separa con facilidad del resto de la mena. El oro o la plata se recuperan fácilmente mediante la destilación del mercurio. Producción de metales. Debido al alza en los precios de los productos básicos, la producción metalúrgica básica ha experimentado un auge en los últimos años. Las nuevas inversiones, que en la mayoría de los países en desarrollo han adoptado la forma de inversiones extranjeras directas, han creado nuevas oportunidades de empleo y desarrollo. Los elevados precios de los metales han impulsado fusiones y adquisiciones que han supuesto un cambio notable en la medida en que han derivado en la aparición de unos pocos actores mundiales, en un sector que hasta hace unos años se caracterizaba por la abundancia de pequeñas empresas, a menudo públicas. La producción metalúrgica básica se ha visto afectada por la crisis económica al igual que otros sectores manufactureros, aunque menos de lo que se esperaba en un principio, debido posiblemente a las múltiples medidas de estímulo adoptadas que se considera que han tenido efectos positivos en el sector. No obstante, el empleo precario ha aumentado durante la crisis debido a la inseguridad de las empresas en cuanto a la evolución de los mercados, sobre todo en relación con el vencimiento de las medidas de estímulo. Aparte del proceso de globalización,
en que está inmerso el sector y cambios fundamentales que se han producido hace poco en los mecanismos de los mercados de materias primas, la presión en la industria se ha visto incrementada por el debate del cambio climático y por las voces que se han alzado en favor de una reducción de la huella de carbono del sector. Al mismo tiempo, la seguridad y la salud en el trabajo son uno de los principales problemas en el sector. Las posibilidades de sufrir una lesión grave son mayores en la producción metalúrgica básica que en otros sectores manufactureros, debido a la presencia de metales líquidos y a la toxicidad de los productos químicos y los subproductos. Estos peligros intrínsecos a la industria son grandes, por lo que se han de tomar las medidas oportunas frente a ellos en favor de la protección de los trabajadores y la seguridad en la protección. Por ello, la OIT otorga gran importancia a la preparación de repertorios que permitan a quienes participan en la industria mejorar sus resultados en materia de seguridad y salud mediante recomendaciones prácticas al respecto. El repertorio de recomendaciones prácticas sobre seguridad y salud en la industria del hierro y el acero se publicó en 2005 y complementa el anterior repertorio de recomendaciones prácticas sobre los metales no ferrosos. La pirometalurgia es la rama de la metalurgia que se encarga de la obtención y purificación de los metales a través de la utilización del calor. Es la técnica más tradicional de extracción de metales a partir de los minerales, eliminando la ganga, que se trata de silicatos u otros minerales sin interés, que se desechan para obtener el metal a partir del mineral. Procesos pirometalúrgicos. Calcinación. Consiste en la descomposición del mineral en sus óxidos formadores por la acción del calor. La calcinación es el proceso de calentar una sustancia a temperatura elevada, pero por debajo de su punto de fusión, para provocar la descomposición térmica o un cambio de estado en su constitución física o química. Tostación. Consiste en la oxidación de un sulfuro en presencia de aire. La tostación, por cualquiera de los diferentes métodos técnicos, es indispensable en casos de ciertos minerales o concentrados para prepararlos previamente a la lixiviación. La tostación puede hacerse variar, según sea necesario, para producir un sulfato, un óxido, reducir el contenido de óxido, producir un cloruro, o bien una combinación de estos resultados. Volatilización. Obtención del metal o compuesto del metal como gas. La volatilización es un proceso físico que consiste en el cambio de estado de la materia sólida al estado gaseoso, sin pasar por el estado líquido. Antiguamente también se le llamaba de la misma forma que el proceso inverso, la sublimación. Metalotermia. Desplazamiento de un metal de un compuesto por otro metal más activo o más ávido por el metaloide formador del compuesto. Reducción química. Es posible utilizar como agente reductor un metal más electropositivo que otro para separar a este último a partir de sus compuestos a altas temperaturas. La reducción de un óxido mediante aluminio se llama proceso de Goldschmidt o proceso termita. El proceso Kroll involucra la reducción de halogenuros metálicos por magnesio, sodio o calcio. Proceso de Kroll. Rutilo refinado del mineral se reduce con coque de petróleo procedente de un reactor de lecho fluidizado a 1000 grados centígrados. La mezcla se trata entonces con gas de cloro, proporcionando tetracloruro de titanio y otros cloruros volátiles, que posteriormente se separó por destilación fraccionada continua. En un reactor separado, el tetracloruro de titanio se reduce por el magnesio líquido o sodio a 800 grados centígrados en un autoclave de acero inoxidable para asegurar la reducción completa. Reducción electrolítica. Un método para eliminar oxígeno de un óxido metálico u óxido semimetálico o una mezcla de óxidos de elementos de aleación apropiados para producir un metal, semimetal o aleación mediante electrólisis es una sal fundada de M2Y o una mezcla de sales en las condiciones para eliminar oxígeno.
Caracterizado por dicha electrólisis, se realiza en la carga de alimentación, que comprende una masa sinterizada de dichos óxidos que tienen una distribución sustancialmente bimodal, que comprende partículas de tamaño mayor de 20 micrómetros y partículas más finas de menos de 7 micrómetros.